El secreto oscuro de la sal, 7 milagros que transforman cuerpo y alma, nunca más lo ignorarás. En un pequeño pueblo, donde el sol se oculta tras montañas misteriosas, los rumores siempre han corrido como el viento. La sal tiene poderes sobrenaturales, susurran los ancianos, mientras sus ojos brillan con un secreto antiguo que nadie se atreve a cuestionar. Nadie imagina que lo que se esconde en los cristales blancos va más allá de la simple sazón, algo oscuro y poderoso que transforma el cuerpo y el alma. Una noche, estallaron gritos desgarradores. El aire se volvió espeso, como si cada grano de sal en la tierra reclamara su lugar. Todos se reunieron en la plaza, sus rostros pálidos de terror. Una joven, Clara, se había desvanecido. Cuando la encontraron, lo extraño no era solo su palidez, sino que su piel brillaba con un fulgor extraño, un destello que parecía enjerdecedor con el agua de mar. ¿Qué había pasado, realmente? ¿Acaso la sal había reclamado su esencia? La gente murmuraba, inquieta, la atmósfera cargada de preguntas que nadie se atrevía a formular. Pero esto era solo el comienzo. Se decía que en cada grano tenía el potencial de sanar o destruir. Muchos se acercaban a los aleros viejos, palpándolos como si pudieran sacar respuestas de sus entrañas. Un viejo, con manos temblorosas, afirmaba que había visto a su familia sanar heridas profundas gracias a rituales secretos que solo unos pocos conocían. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en los corazones de los presentes. ¿Podría la sal devolver a Clara? ¿Era su regreso el precio a pagar por conocer su oscuro secreto? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un fuerte like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El pueblo se encontraba dividido, familias enteras discutían acaloradamente. Algunos querían investigar más sobre la sal, mientras otros preferían mantener el silencio, recordando la tristeza que ya la rodeaba. Una sombra al borde del pueblo observaba atentamente, sabiendo que la verdad sobre la sal podría cambiar la vida de todos. Pero, ¿quién se atrevería a desenterrar lo que se había ocultado durante generaciones? El murmullo de la gente crecía mientras la paranoia se adueñaba del ambiente. Clara, quien había pasado de ser un símbolo de belleza a un misterio inquietante, comenzaba a despertar. Mientras su cuerpo respondía lentamente, los ojos del pueblo se fijaban en ella, llenos de miedo y esperanza. Entre el zumbido de pánico, un susurro se escapó: la sal guarda secretos. ¿Qué otros milagros y horrores se arrastraban tras esa frase? El hilo de la verdad estaba a punto de deshilacharse, y todos temían lo que podrían descubrir. Capítulo 2. El eco de la verdad. La noche se volvió más densa. Clara, aún aturdida, abrió los ojos con dificultad. El brillo de su piel, una enigmática mezcla de luces y sombras, robó el aliento a todos los presentes. Con cada parpadeo, el murmullo crecía, el miedo podía saborearse en el aire, como una sal que se derrite sobre una herida abierta. «Clara, ¿nos escuchas?», preguntó una voz familiar. Era su hermana, Sofía, quien se había apresurado a su lado, su mirada llena de esperanza y desesperación. Pero Clara solo musitó palabras incoherentes, su mente atrapada en un laberinto de confusiones. ¿Qué había pasado en aquel instante en que comenzó a perderse en la negrura de la noche? Las historias sobre la sal invadieron su mente, los viejos hablaban de ritos ancestrales, de pactos sellados entre la sal y aquellos que buscaban poder o redención. ¿Era eso lo que había invocado su camino? Clara sintió un escalofrío recorriendo su columna, sintiendo el peso de la mirada de su pueblo sobre ella. Ellos buscaban respuestas, pero lo que ella había tocado iba más allá de lo que ninguna de ellos podía imaginar. Afuera, la plaza se convirtió en un campo de batalla emocional. «Desháganse de la sal», gritó un hombre de voz tronante, «es la raíz de todos nuestros males». La discusión se intensificó, pero el viejo sabio,
el que había compartido rituales con sus antepasados, se levantó con dignidad. No es la sal, sino el corazón de quienes la buscan. Las palabras del anciano resonaron en el aire, llenas de un eco triste y profundo. Decía la verdad, la sal podía curar, pero también podía condenar. Era un espejo de los deseos de quienes la tocaban. Sofía miró a su hermana y, descubriendo un destello en sus ojos, se sintió invadida por una mezcla de amor y temor. ¿Qué secretos llevas dentro, Clara? Mientras tanto, en la sombra que bordeaba el pueblo, la figura oscura se movía silenciosamente. Algo se había despertado en el aire, sentía que los días de tranquilidad estaban llegando a su fin. La sal es la llave, murmuró, como si le hablara a un universo invisible. El pueblo debe prepararse, el sacrificio será necesario. Su risa, baja y sibilante, se perdió entre los murmullos del pueblo. Clara comenzó a recordar fragmentos de un ritual que había presenciado de niña. Las voces cantando, las velas encendidas, el oscuro sacrificio que se exigía para obtener algo más grande en retorno. Su piel brillaba como un faro ahora, pero sentía que ese brillo era también un peso que la ataba a algo muy oscuro. ¿Qué haré?, pensó, angustiada. El dilema creció en su pecho como un nudo imposible de deshacer. Los actos del viejo resonaban en su mente, la sal podía revivir, pero, ¿a qué costo? La imagen de su padre, sanándose con sal, cruzó su mente. ¿Qué secreto había conocido que ahora atrapaba a su hermana en este destino? El eco de la curiosidad la abrumó tanto que decidió que debía descubrir la verdad, sin importar el miedo que eso provocara en su familia. A medida que la noche avanzaba, y los ecos de la discusión en la plaza se apagaban, solo quedaban susurros de temor. Clara se levantó, temblando, en busca de la verdad que la sal guardaba. Con cada paso, se sentía más libre, y al mismo tiempo más atrapada. La línea entre lo curativo y lo destructivo comenzaba a desdibujarse. Mientras su hermana la observaba, en un rincón, la sombra susurró al viento: el sacrificio no ha hecho más que empezar. ¿Qué la aguardaba? La noche prometía revelaciones y confusiones. ¿Podría Clara desentrañar los secretos que la sal encerraba sin perderse en el camino? La respuesta estaba al alcance de su mano, o tal vez oculta bajo la superficie, esperando a ser encontrada. Capítulo 3. La llama que no se apaga. La luna observaba la escena desde lo alto, como un guardián silencioso, mientras Clara se adentraba en la penumbra. El aire era frío y tenso, y cada paso resonaba en su pecho como un latido desesperado. Las sombras se alargaban, creando figuras inquietantes en su camino. A cada instante, el eco de sus pensamientos la empujaba hacia adelante. Debo saber, debo entender. Las reticencias de su hermana aún estaban frescas en su mente. ¿Qué secretos llevas dentro, Clara?, la había preguntado, como si intuyera que algo monumental se cosía en su interior. La mirada de Sofía era una cuerda tensa, un lazo que podría romperse en cualquier momento. Pero Clara no podía girar atrás. El peso de la noche y la sal la llamaban, como una sirena que sabía cómo atrapar almas. Al llegar a la parte trasera del pueblo, sintió una vibración inusual en el suelo. No lejos, una antigua plataforma de piedra se alzaba, cubierta de musgo y olvido. Era allí donde había presenciado el ritual de hace años, donde la sal se convertía en el centro de conocimiento y transgresión. Se acercó, sin saber si el miedo la guiaba o su propia curiosidad. La luz de las antorchas comenzó a parpadear en la distancia, dibujando sombras danzantes en las paredes de las casas. Clara apretó los labios, recordando las historias susurradas por los ancianos sobre cómo la sal podía abrir puertas a otros mundos, pero también sumergir a sus buscadores en la perdición. Su corazón latía con fuerza. Solo necesito un trozo de sal, solo eso. Mientras escrutaba el lugar, sus ojos se encontraron con un pequeño recipiente olvidado. Era a su lado, un color opaco que parecía reflejar las sombras mismas. En su interior, la sal brillaba como estrellas atrapadas, marcando un rumbo hacia lo desconocido. Clara sintió que su pecho se apretaba. ¿Y si me condeno?, pensó y, sin embargo, su mano se estiró hacia el recipiente. Apenas lo tocó, una ráfaga de energía recorrió su cuerpo. Desde su interior, la voz que antes murmuraba ahora gritaba: ¿qué eres tú? Un torrente de imágenes la inundó, recuerdos de otros tiempos, de otros rituales, y las sombras danzando a su alrededor.
La sensación de estar viviendo en un ciclo persistente de vida y muerte era abrumadora, el aire se volvió cargado, casi eléctrico. En un parpadeo, Clara se vio atrapada entre la realidad y otro plano de existencia, donde sombras conocidas se retorcían como serpientes. Vio a su padre, joven y robusto, con la mirada fija en la sal que poseía el poder de cambiar destinos. En sus ojos había un destello, de triunfo y de tristeza. «¿Qué hiciste, papá?», murmuró, pero no obtuvo respuesta. La imagen se desvaneció, dejándola sola una vez más, la risa de la figura oscura resonó en su mente. «No puedes escapar de lo que hay en tu sangre, Clara». La sal te eligió, susurró, como si estuviera al tanto de su lucha. Un peso la oprimía, y un grito de desesperación brotó de sus labios. De repente, comprendió que el único hilo que la mantenía unida a su vida era el mismo que podría desatar el caos en su pueblo. Clara se dio la vuelta con una determinación nueva. «Debo volver, debo advertirles», pensó. Pero cuando se giró, se encontró de frente con Sofía, quien había seguido sus pasos, los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué encontraste, Clara? ¿Qué estás dispuesta a arriesgar?», preguntó su hermana, y la pregunta quedó flotando entre ellas, vibrando con la energía de decisiones no tomadas. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en el aire nocturno, como si el propio pueblo se estremeciera de terror. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué demonios está pasando?», se preguntó en voz baja. La noche terminó de oscurecerse mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué sacrificio era realmente necesario? El sacrificio que vaticinaba la sombra podría estar más cerca de lo que imaginaba. Su corazón se detuvo un instante. Una visión fugaz, como un relámpago, iluminó su mente. «El sacrificio soy yo», pensó, y su veneno se mezcló con la sal que crecía en su interior. La decisiva elección se acercaba. ¿Qué haría Clara frente a la revelación de su destino? ¿Podría salvar su pueblo sin entregarse a la oscuridad? La noche era un abismo, y la respuesta parecía brillar solo para ella. Capítulo 4. El abismo de la elección. El grito resonó nuevamente, un eco desgarrador que atravesó la bruma de la noche. Clara sintió cómo su cuerpo reaccionaba de manera instintiva. Sin dudarlo, retrocedió un paso, y su mirada se volvió hacia Sofía, cuya expresión oscilaba entre la desesperación y el miedo paralizante. «Vamos», exclamó Clara, tomando la muñeca de su hermana, arrastrándola hacia la dirección opuesta, lejos de esa plataforma de poder y sombras, pero, a medida que corrían, el aire se tornó más pesado y el suelo parecía vibrar bajo sus pies. Unos pasos resonaron tras ellas, pasos que no eran humanos. El sonido era un tamborileo inquietante, un presagio de lo que se desataba detrás de ellas. «¿Qué está pasando?», gritó Sofía, su voz temblando como hojas en una tormenta. Había algo en su mirada que imploraba respuestas, algo que despertaba en Clara una mezcla de culpa y revelación. No podía permitir que su hermana conociera el horror que la acechaba, que los secretos que había desenterrado pudieran poner en riesgo su vida. «Solo corre», le respondió Clara, sintiendo como los latidos de su corazón se aceleraban, luchando contra la tentación de mirar atrás. ¿Qué sombras podían estar persiguiéndolas? La sensación de que el destino esperaba, paciente y oscuro, donde la sal marrón y la noche se encontraban le atormentó. De pronto, Clara tropezó y cayó al suelo, un dolor agudo punzó su rodilla y ante ella, la tierra parecía abrirse. Al mirar hacia arriba, el horror la paralizó. El ocre del cielo se cargó de nubes oscuras que giraban como un torbellino sobre su cabeza. Un rugido distante llenó el aire, y otras figuras comenzaron a emerger entre la oscuridad, sus siluetas se recortaban contra la luz titilante de las antorchas. «¿Clara?». La voz de Sofía la sacó de su trance. Con un esfuerzo, Clara se levantó, pero no sin sentir que algo, una corriente del pasado, la mantenía vinculada a ese lugar. «No podemos quedarnos aquí», le dijo, pero en su interior, las dudas comenzaban a asomar. ¿Y si todo estaba predestinado? ¿Y si lo inevitable era el sacrificio del que había sido advertida? La trama de sucesos comenzó a entrelazarse en su mente, arrastrándola a la revelación de que no se trataba solo de su vida, sino de algo mucho más grande.
La sal no era solo un componente, era un símbolo de conexión ancestral con el pueblo, un canal a través del cual fluían secretos que no debían ser revelados. Justo entonces, una figura emergió de las sombras, alta y esbelta, su rostro oculto tras un manto oscuro. Caminaste demasiado lejos, Clara, la voz serpenteó entre ellas, pegándose a la piel como una brisa helada. El tiempo se acaba. La sal ya ha sido activada. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo había descubierto un fragmento de su historia familiar, sino que ahora tenía en sus manos el poder de alterar el curso de su pueblo. La decisión que debía hacer ya no la concernía solo a ella. Era un rompecabezas mucho mayor, y las sombras parecían saberlo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, pero una parte de ella temía la respuesta. Un sacrificio debe hacerse, y tú eres el hilo que conecta lo cremoso con lo sombrío, contestó la figura con un tono que invitaba a la resignación. Tu sacrificio permitirá que el pueblo sea preservado. Los ojos de Sofía se abrieron, incrédula. No puedo dejar que lo hicies, dijo, su voz casi un susurro. No puedes, un nuevo grito resonó. Era el lamento del pueblo, mezclándose con el viento. Clara sintió que la urgencia del momento la abrumaba. En sus manos, la sal brillaba intensamente. La elección se acercaba. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para proteger lo que amas?, preguntó la voz en la penumbra, y un escalofrío la invadió. Con cada palabra, la elección se tornaba más oscura y su destino más incierto, la línea entre el deber y el deseo se difuminaba. Clara sabía que debía decidir, y pronto, la sombra de su futuro esperaba, voraz y expectante. Sabré, alguna vez. ¿Qué puede suceder si elegimos el camino equivocado?, reflexionó mientras la noche se cerraba sobre ellas, dejándolas ante un abismo de opciones y secretos oscuros. El sacrificio, de pronto, no parecía ser solo el suyo. Ambas se giraron, el eco reverberando en sus mentes. ¿Hacia dónde llevará esto, Clara? La respuesta estaba tan próxima como aterradora. Capítulo 5. El juramento de la sombra. El aire se llenó de una tensión palpable, cargada de secretos y sombras que parecían danzar alrededor de Clara y Sofía. La figura en el manto oscuro se acercó, y un frío helado acompañó su presencia. A pesar de la oscuridad envolvente, un brillo plateado, casi celestial, iluminó algunos rasgos de su rostro, distorsionándolos en una mueca de dolor. Debes hacer un juramento, dijo, la voz sonando como un eco lejano, tan familiar y ajeno al mismo tiempo. Espérame donde la luna refleja la sal. Solo así conocerás el verdadero poder. Los latidos de Clara resonaban en sus oídos. Su mente trataba de absorber la gravedad del momento. ¿Un juramento? ¿Qué significaba eso? Alguna parte de su ser se resistía, pero otra, más oscura, parecía anhelar aquella conexión ancestral, ese poder que podía salvar a su pueblo, o condenarlo. No vamos a caer en tus trampas, gritó Sofía, entrelazando su brazo con el de Clara, casi instintivamente. No permitiremos que arrastres a nuestra familia a esta locura. La figura sonrió, como si la rebeldía de Sofía tuviese un sabor agridulce. La familia es el hilo que une todo. Pero en cada hilo hay un nudo que se debe deshacer, y a veces, el nudo es el precio de la salvación. Un ruido sordo interrumpió sus palabras, algo grande y oscuro se acercaba, como un monstruo despertando de un largo sueño. Las sombras alrededor comenzaron a agitarse, expandiéndose hasta casi envolverlas. Clara sintió el aliento de algo frío y fétido en su nuca, y un grito, un eco de años de sufrimiento, resonó en sus oídos. «¡Corre, Sofía!», gritó, arrebatándole de su lado el ruido que crecía. Ambas chicas comenzaron a correr de nuevo, el suelo vibrando debajo de sus pies, las antorchas a su alrededor temblando como si la existencia misma estuviese a punto de desmoronarse. Cada paso que daban las acercaba a un desenlace desconocido, pero un instinto primal les decía que la única salida era a través del rostro oculto en el manto. Clara sentía cómo su libertad se diluía al mismo tiempo que la sal se deslizaba entre sus dedos. Sin embargo, al mirar a Sofía, vio el resplandor de determinación en sus ojos. Ambas eran el reflejo la una de la otra, dos hermanas atrapadas entre el deber y el deseo. «Clara, debemos enfrentarlo», dijo Sofía, su voz firme aunque quebrada.
Si no lo hacemos, nos atrapará en este ciclo de oscuridad para siempre. Clara asintió, aunque un nudo se formó en su garganta. La sal, el sacrificio, el juramento, todo parecía apuntar hacia un destino trágico. Al darse la vuelta, vio que la figura aún las acechaba, ahora más distante, pero su risa resonaba en el viento como un eco burlón. Y allí, en esa lejanía oscura, se encontraba la promesa de lo inevitable. Con un nuevo grito, Clara se detuvo, enfrentando la figura que había emergido de su pasado. «Dime qué debo hacer». La determinación se deslizó por su voz, y aunque el miedo estampaba un rostro en su mente, su corazón latía con fuerza por su hermana, por su hogar, por todo. La figura sonrió, y aquella sonrisa era más terrenal que nunca. Sangre y sal son el pacto eterno, una vida por otra, y el ciclo comenzará de nuevo. Esta vez, tú decidirás el destino. Las palabras flotaron en el aire, como una sombra más, y Clara sintió que su mundo giraba. ¿Estás dispuesta a ofrecer lo que amas más profundamente?, preguntó, la voz casi susurrando. ¿Qué precio tiene?, preguntó Sofía, un leve temblor temblando en su voz. Los ojos de Clara se encontraron con los de su hermana, un acuerdo silencioso entre ellas, entre la lealtad y la desesperación. La respuesta de la figura fue un murmullo que se entrelazó con el viento que arremetía a su alrededor, una promesa de amor, una traición secreta. La noche se volvió más oscura, las antorchas parpadeaban vigiosamente, y la sombra se alzó, amenazante. Ambas hermanas se miraron, el tiempo pareciendo detenerse. Iban a tomar una decisión que resonaría por generaciones, y en ese instante, comprendieron que el sacrificio podía no ser solo el de una. «Hay algo oscuro en nuestro linaje», murmuró Clara, un escalofrío recorriéndola. «Y nosotras somos parte de eso». El eco del latido de su corazón era constante, un latido que decía, ahora o nunca. Mientras se preparaban para lo que debía venir, la pregunta más profunda se instaló en el aire. ¿Podemos realmente sacrificarnos sin perder lo que amamos?, se preguntó Clara. Los ecos de la noche las envolvieron y la figura se desvaneció, dejando la elección como un vacío que llenaría sus destinos. La última risa resonó, dejando una huella imborrable en el aire. Nuestras decisiones están atadas a esta tierra. Lo que haremos cambiará todo, musitó Sofía, el aliento helado de la incertidumbre apretándola. La luna brilló en lo alto, como un faro silencioso. El momento había llegado, y las sombras bailaban alrededor de ellas, esperando una respuesta. Capítulo 6. La elección de las hermanas. El eco de la risa de la figura resonó en sus oídos como un mantra oscuro, llenando el silencio con una advertencia escalofriante. La presión aumentaba en el pecho de Clara, la incertidumbre se convirtió en un yugo, aplastando sus sueños bajo su peso. Sofía tenía razón, decidir era su única salida, y, no obstante, cada opción parecía atar sus destinos a una sombra aún más profunda. ¿Qué pasaría si no lo hacemos?, preguntó Clara, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor de guerra. ¿Si nos negamos al juramento? Una ráfaga de viento helado pareció responder, desgarrando la calma de la noche y trayendo consigo un susurro de antiguas promesas. La figura oscura se desvanecía y aparecía, un espectro jugueteando con la esperanza y el miedo. El ciclo se repite, y con él, la oscuridad se alimenta. El tiempo no perdona, ni tampoco la sangre. Ambas hermanas comprendieron que cada segundo que pasaban era crucial. La amenaza no solo se cernía sobre ellas, sino sobre su hogar, su familia, y todo lo que amaban. La sal del mar, el símbolo de vida y muerte, les pesaba en los corazones. Hasta el aire parecía infiltrarse en sus pulmones con un sabor amargo. Clara podía sentir su cuerpo temblar, no de frío, sino de la inminente decisión. Debemos ser inteligentes, dijo Sofía, su voz entrecortada pero decidida. No podemos dejar que nos controlen. Si el precio es una vida, ¿y si encontramos otra manera? Siempre ha habido otra manera. La figura se detuvo, pero su sonrisa seguía ahí, burlona. ¿Pero quiénes sois vosotras para cambiar lo que ha sido dictado por generaciones? Jugáis con fuerzas que ni comprendéis. La desesperación encendió el coraje en Clara. Te equivocas. Somos más que eso.
Somos el cambio que nuestra familia necesita. Se miraron fijamente, como si un fuego interno iluminara su conexión. Clara sabía que el amor que compartían era más poderoso que cualquier sombra. Podían luchar contra la oscuridad si estaban dispuestas a sacrificar su miedo. ¿Y si somos obligadas a elegir entre una vida o la otra?, murmuró Sofía, con pesadez en su voz. ¿A quién sacrificaríamos? Un silencio pesado se apoderó del aire. Las luces de las antorchas danzaban, mientras el tiempo parecía escabullirse como arena entre sus dedos. La pregunta quedó colgando, una espada de doble filo. La respuesta en sus corazones era un rompecabezas sin solución. Lo haremos, terminó Clara, su voz firme como el acero. Haremos el juramento, pero en nuestros términos. No seremos esclavas de este destino. Lo forjaremos. El viento pareció detenerse, las sombras se tornaron más densas. La figura detrás del manto se inclinó ligeramente, intrigada pero no sorprendida. Entonces, debéis hallar el lugar donde la luna besa la sal. Solo así tendréis la oportunidad de un nuevo comienzo, o la condenación eterna. Las luchas internas de las hermanas comenzaron a desvanecerse, una oleada de valentía las abrazó. Sabían que enfrentarían lo desconocido, pero ahora tenían la determinación de actuar. La decisión estaba tomada, y la figura, que había jugado con sus destinos, observaba, como un cazador esperando que sus presas caigan en la trampa. Debemos ir ya, dijo Clara, tomando la mano de Sofía. El camino al acuerdo era peligroso, pero había seguridad en su unión. Cada paso que daban hacia la orilla del mar, donde las sombras se disolvían en la luz de la luna, se sentía como una danza entre el destino y la elección. Sin embargo, mientras se alejaban, una risa distante llenó el aire, un eco de la figura oscura que parecía burlarse nuevamente de su resolución. Recuerda, resonó la voz en sus mentes, el sacrificio no siempre se mide en vidas, a veces es un corazón el que se quiebra para permitir una nueva vida. Las miradas de las hermanas fueron las únicas respuestas. La tensión latente continuaba, y un misterio aún más grande acechaba a cada paso. Lo que estaban a punto de descubrir, cambiaría no solo sus vidas, sino lo que la luna había mantenido oculto bajo el manto de su oscuridad. ¿Podremos realmente encontrar la libertad?, se preguntó Clara en voz baja, mientras se adentraban en la noche. Pero ahí, en el horizonte, vislumbraron la silueta de la playa donde el mar reflejaba la luz, y el frío del destino aún aguardaba. Los ecos de aquellas palabras, como una sombra persistente, les advertían sobre el verdadero precio de su elección. Capítulo 7. El camino del sacrificio. El sonido del mar rompía contra las rocas con una furia silenciosa, como un tambor que marcaba el compás de su destino. Clara y Sofía avanzaban por la orilla, donde la arena estaba fresca y la luz de la luna era como un manto blanco, envolviendo todo a su alrededor. Sin embargo, cada paso que daban parecía cargar con el peso de sus decisiones. A su alrededor, las sombras que se alargaban se sentían más que nunca como presencias expectantes. Clara, ¿y si esto es un error? La voz de Sofía tembló, el miedo filtrándose en sus palabras. Ya estamos metidas en esto, no podemos dar marcha atrás. Dame tu mano, respondió Clara, aferrándose fuerte a su hermana. No estamos solas. Juntas, podemos enfrentar lo que venga. Sin embargo, incluso mientras decía eso, una punzada de duda recorrió su pecho. Llegaron a un claro, donde la luna parecía tocar el agua. Fue allí donde la figura oscura había mencionado el encuentro, pero también fue allí donde se sentía una estabilizadora inquietud, como si los elementos naturales conspiraran contra ellas. Sofía miró la vasta inmensidad del océano, con el rugido de las olas que retumbaban en sus oídos. ¿Y si el juramento es solo un juego? ¿Un truco para atraparnos en su red? No lo sabemos, dijo Clara, sintiendo la presión de lo desconocido. Pero es nuestro momento. Debemos ser fuertes, por nosotras y por nuestra familia. El aire se volvió denso, y la risa de la figura oscura retumbó nuevamente en sus mentes, recordándoles que sus corazones estaban en juego. Con un esfuerzo, se acercaron a la orilla, el agua fría tocaba sus pies, certera y desalentadora, como invitando a atravesar un umbral sin retorno. ¿Tú crees que habrá otras opciones?, preguntó Sofía, dudando mientras el agua parecía jalonear sus pies. ¿Qué tal si tenemos que sacrificar algo más que solo una vida?
Eso es lo que se nos ha enseñado, admitió Clara. Pero ¿qué tal si reescribimos las reglas? No dejemos que decidan por nosotras, que nuestra elección sea nuestra fuerza, no su debilidad. Ambas cerraron los ojos y respiraron el aire salado, saboreando ese momento de profunda conexión. Era un ritual ancestral, un retorno a lo esencial. El mar y la luna son testigos de nuestra elección, murmuró Clara. En ese instante, las estrellas brillaban intensamente, como si la misma noche aplaudiera su determinación. De pronto, una oleada inesperada de agua les empujó, y las hermanas se tambalearon, un aviso, una advertencia. Las luces danzantes en la distancia eran ahora más cercanas, surgían de entre las olas como figuras fantasmas. Ellos están aquí, dijo Sofía, asustada. ¿Y si esto es un juego del destino que nos han tendido? Inmersas en el misterio, se enfrentaron a la oscuridad. Una silueta emergió del agua, alta y etérea, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Clara sintió que su corazón se detenía. La figura se acercaba, la misma que las había perseguido desde el comienzo, y su risa burlesca resonaba con la melodía del mar. ¿Estáis listas para pagar el precio de vuestra osadía?, preguntó con un eco que parecía ser la respuesta del océano mismo. El terror se apoderó de ellas, pero también la determinación. Haremos el juramento, gritaron al unísono, desafiando la tormenta. Lo haremos a nuestra manera. La figura se detuvo, su risa se convirtió en un susurro. Entonces, debéis entregar lo más valioso que poseéis, algo que nunca recuperaréis. A esas palabras, un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. Los ecos de sacrificios desconocidos resonaban en su mente. ¿Qué les pedían realmente? Mientras la figura esperaba, el mar comenzó a agitarse, la espuma blanca lo reflejaba como un espejo distorsionado. Ambas hermanas comprendieron que el verdadero desafío estaba por llegar, y cada decisión que tomaran daba forma a su destino. ¿Qué vas a entregar tú?, preguntó Sofía, preocupada, mientras las olas rugían, como si supieran el sutil secreto detrás de cada sacrificio. Una nueva pregunta inquietante se plantó en el aire, marcando el rumbo de sus vidas. Clara miró hacia su hermana, una sombra de incertidumbre pasó sobre su rostro. Lo que sea necesario aunque duele, respondió, temiendo la respuesta que podía llegar a sus corazones. La figura sonrió, con una satisfacción perturbadora. El tiempo se detuvo y, en ese instante, ambas comprendieron el verdadero peso de su elección. ¿Serían suficientes sus corazones para afrontar el sacrificio? La noche estaba llena de posibilidades y, también, de peligros inimaginables. Mientras las olas chocaban contra la arena y la figura oscura se burlaba de su valentía, las hermanas se sintieron al borde de la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estamos preparadas para lo que viene?, se preguntó Clara, el corazón latiendo rápido. La respuesta creció en el aire, como un grito ahogado. ¿Estaban realmente listas para el sacrificio que les aguardaba en el oscuro secreto del mar? Capítulo 8. La oscuridad de la verdad. El silencio tras las palabras de la figura oscura era casi ensordecedor. Clara sentía como el latido de su corazón resonaba en sus oídos, y la brisa del mar, helada, les erizaba la piel. Sofía respiraba erráticamente, como si cada inhalación le costara un mundo. El aire se cargó de una tensión indescriptible, algo inevitable estaba a punto de suceder. La figura avanzó un paso, cada movimiento era como un susurro en la noche, arrastrando consigo la promesa de algo siniestro. El precio que debéis pagar es personal, íntimo. Un sacrificio que hondará en las raíces de vuestro ser, dijo, como si develara un secreto que había estado oculto durante siglos. Su voz resonó como el eco de un trueno distante, agregando un peso adicional a su ya honda angustia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, temiendo la respuesta. Las palabras se sentían como agujas, pinchando sus mentes. Sofía, con la mirada fija en su hermana, parecía comportarse como un reflejo de su propia angustia. Ambas sabían que lo que vendría no sería fácil. Debéis elegir entre lo que amáis y los lazos que os han formado, respondió la figura, su tono ahora envolviendo la escena en un halo de inquietante reverencia. Algo tan valioso que la pérdida transformará el mismo tejido de vuestra existencia. La luz de la luna apenas iluminaba sus rasgos, pero sus ojos, aún así, parecían irradiar poder. Sofía retrocedió un paso,
dejando que el frío del agua les cubriera los pies. No, no podemos permitir que esto suceda. No podemos. No, no puedes pedir eso, suplicó, su voz traicionándose con un quiebre. ¿Sois capaces de afrontar la verdad, hermanas? Continuó la figura, ahora desdibujando los límites entre la realidad y el terror que les acechaba. Habrá un milagro, pero a un precio que no imagináis, agregó, susurrando palabras que parecían provenir de las profundidades del océano mismo. Clara se dejó caer de rodillas en la arena, los granos fríos chocando contra su piel. No tengo nada que ofrecer, nada que pueda ser suficiente, murmuró, sintiendo que la desesperación la abrazaba. Cada recuerdo de su infancia, cada risa, cada lágrima, pasaban por su mente como una secuencia desgarradora. Lo que había de perder era más que su vida, era su esencia misma. Tienes la opción de dar aquello que te destruye en silencio, eligió la figura, mientras su risa se convertía en un eco que retumbaba. La sombra de un secreto guardado, un dolor que llevas dentro. Eso es lo que quiero, Sofía miró a su hermana, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué secreto? No tengo, no puedo. La angustia se apoderó de ella, haciendo que su voz se desvaneciera. Pero Clara sabía, sintiendo que cada fibra de su ser temía la verdad que despilfarraron en su infancia. Con un profundo aliento, Clara vio el mar ante ellas, el lugar que había sido testigo de tantos momentos, y todo lo que deseaba a su alrededor. Es nuestro dolor, lo que hemos callado, cada miedo que hemos guardado, pronunció, como si un hilo invisible la conectara con ese lugar sombrío. La figura asintió lentamente, como si la fuerza de aquellas palabras hubiera resonado en su ser. Entonces, debéis decidir. ¿Qué es lo que realmente valoráis? Este es un rito que pocas veces se ofrece, no todos tienen la fuerza para enfrentarse a su verdad. Mientras el rugido de las olas parecía alzarse en un clamor de advertencia, la presión sobre sus corazones aumentó. Clara miró el mar, las olas reflejaban un futuro incierto. Tenía que elegir. La lucha interna era feroz. ¿Y si elegimos nuestras memorias y no un sacrificio?, preguntó Sofía, buscando también en su mirada la fuerza de la respuesta. ¿No podría ser suficiente? La figura sonrió de nuevo, pero esta vez, su risa estaba impregnada de un aire triste. El pasado ya fue escrito. Ahora, es tiempo de reescribir el futuro. Ambas hermanas se encontraron en una encrucijada, aunque sabían que lo que valía la pena ganar era un futuro menos oscuro. El costo parecía ser más de lo que podían afrontar. La figura estaba ahí, expectante, una sombra imponente que atizaba la llama de su desesperación. Sofía dio un paso hacia su hermana, un destello de intención en sus ojos. Lo hacemos juntas, Clara. Si vamos a perder algo, que sea nuestro dolor. Un susurro se escuchó entre las olas, como si el mundo mismo estuviera tomando nota de su decisión. Habían tomado el primer paso hacia la verdad, una verdad que se sentía más dolorosa que cualquier sacrificio. Mientras la figura levantaba sus manos hacia el mar, haciendo que las aguas se agitaran como si supieran del pacto que se estaba formando, Clara sintió que una sombra cubría su corazón. Habían elegido afrontar su secreto, pero ¿cuál sería la reacción del mar ante esta nueva verdad? En ese instante, una ola gigantesca se alzó ante ellas, portentosa y amenazante, como un destino que no querían enfrentar. Entonces, la figura pronunció sus últimas palabras antes de que todo se oscureciera. ¿Estáis listas para recibir el regalo de la verdad, hermanas? Y en la profundidad de la noche, un grito ahogado resonó mientras la ola se precipitaba hacia ellas, borrando toda certidumbre. ¿Sería esta la última oportunidad de cambiar su destino, o un abismo para las almas caídas en el sacrificio de la oscuridad? Capítulo 9. El despertar de las sombras. El agua helada las envolvió como una mortaja. Clara y Sofía sintieron la presión del océano a su alrededor, buscando devorarlas. Su peso parecía arrastrarlas hacia el fondo. Pero en lugar de sentirse atrapadas, se dieron cuenta de que la ola no las ahogaba, era un torbellino de recuerdos, un torrente de emociones que las sacudía. Ambas hermanas, ahora sumergidas en la oscuridad, vieron fragmentos de su pasado danzar a su alrededor como luces titilantes. Clara, ¿estás ahí? La voz de Sofía era un susurro perdido entre las sombras de la inmensidad. El pánico latía en su pecho mientras luchaba por mantener la calma.
Sí, aquí estoy, respondió Clara, su voz entrecortada, temiendo que el miedo pudiera separarlas. Mira, esos recuerdos son veneno y medicina al mismo tiempo, las imágenes se tornaron más nítidas. Vieron a su madre, a menudo riendo y bailando en la cocina, pero también la vieron en sus momentos de tristeza, los días en que el silencio en la casa era abrumador. Las risas y los llantos entrelazados como hilos de una trama desesperante. ¿Por qué no hicimos nada para ayudarla? Sofía sintió un nudo en la garganta. El sentido de culpa emergió como un monstruo que habían alimentado en silencio durante años. Era más fácil mirar hacia otro lado, dijo Clara con un tono pesado. Pero ahora, la verdad siempre se cobra su precio. Al observar más profundamente, vieron un instante cruel, la discusión entre sus padres, el final de la sonrisa de su madre, el día en que su hogar se convirtió en un campo de batalla emocional. La melancolía se adueñó de su ser, pero en medio de ese caos también había una pequeña chispa de resistencia. Vamos. Esto no puede ser todo lo que somos. Sofía motivó a su hermana, aferrándose a la luz en medio de la oscuridad. Podemos reescribirlo. De repente, el torrente de emociones se intensificó. Una fuerza desconocida las jaló hacia arriba, hacia una superficie que parecía estar más allá del horizonte. Clara comenzó a notar una sensación de liberación entre el miedo y el dolor compartido. Había algo profundamente curativo en ese acto de desenterrar sus secretos, un proceso que había estado esperando explotar. Entonces, un eco resonó en sus corazones, un mantra que parecía venir de la figura en la orilla. ¿Está listo el sacrificio? El dolor compartido puede sanar, transformarse en poder. A medida que se sumergían más en ese recuerdo compartido, el vínculo entre ambas hermanas se fortalecía y la lucha se sentía menos pesada. Vamos. Sacudámonos las cadenas, gritó Clara, sintiendo que el poder de sus memorias se transformaba, como si les dieran alas. Cuando el agua se disipó, Clara y Sofía emergieron. Cayeron de rodillas en la orilla, el mar susurrando a sus espaldas como si reconociera la transformación. Las olas se retiraron, llevándose con ellas parte de su tristeza. Habían compartido el peso de su dolor, pero el legado de aquel sacrificio resonaba en el aire. Sin embargo, en el horizonte, una sombra emergía vórtice que les era familiar. La figura oscura de antes, observándolas con una sonrisa distante, se acercó lentamente. Bienvenidas de nuevo al hogar, dijo con un tono helado. El sacrificio tiene sus recompensas, pero recordad, la verdad siempre se presenta con más sombras. Sofía y Clara intercambiaron miradas de confusión y desafío. Habían enfrentado la oscuridad, pero ¿qué se les venía encima ahora? ¿Era realmente el final de sus penurias o solo el comienzo de una lucha aún mayor? La brisa se volvió gélida, trayendo consigo susurros del pasado. Lo que habéis ganado será puesto a prueba. Vosotras, hermanas, aún no habéis visto la verdadera oscuridad. Las palabras flotaron en el aire, cargadas con un peso ominoso, como un oscuro presagio en la noche. Clara sintió otra vez el escalofrío en su pecho y, sin poder evitarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Ahora, más que nunca, sabían que tendrían que enfrentarse a lo que venía. La pregunta era, ¿estarían realmente listas para él? ¿Enfrentamiento final? La niebla que cubría el pueblo se disipaba lentamente, revelando el amanecer en el horizonte. Clara y Sofía, aún temblando y exhaustas, miraban con cautela hacia la figura oscura que se acercaba. Ya no era solo un espectro del pasado, era una parte de su presente y podía definir su futuro. Las olas rompían en la orilla, su ímpetu un eco de la lucha interna que aún llevaban en sus corazones. Bienvenida a la verdad, repetía la sombra, sus palabras llenas de una siniestra suavidad. La sal, el dolor y el sacrificio son todos parte del mismo ciclo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Habían desenterrado secretos, compartido su dolor, y en su unión habían encontrado poder, pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que la sombra les arrojaba? Enfrenta lo que has aceptado, Clara, decía la figura, tu sacrificio no ha sido en vano, pero el peso de la verdad siempre trae consigo una carga. Sofía intercedió, su voz llevada por un impulso de protección, no te atrevas a poner más miedo en nuestros corazones. Nos hemos enfrentado a lo peor, y aquí estamos, más fuertes que nunca. La figura se rió,
un sonido que resonaba tanto como burlón como simbólico de lo que representaba. La fuerza es noble, pero la oscuridad no se desvanece tan fácilmente. ¿Sopesaste realmente lo que entregaste en el mar? ¿Sabes qué energías despertaste? Clara sintió una punzada de duda, rompiendo el delicado equilibrio de su resolución. ¿Realmente habían abrazado su sacrificio, o solo habían rasguñado la superficie de lo que el pasado guardaba? La verdad era que el sufrimiento que habían desenterrado podría no solo ser su salvación, sino también su condena. Lo que más duele a veces no es lo que hemos pasado, sino lo que dejamos atrás, murmuró Clara, mirando a su hermana. Sofía asintió, sintiendo que su conexión permanecía intacta. En ese instante, comprendieron que el amor, aunque a veces lastimara, era su arma. No somos solo tus marionetas, declaró Sofía con determinación. Podemos crear nuestro propio camino. La sombra se inclinó, interesada. Interesante aún así, deberás enfrentarte a la sombra que llevas dentro, Clara. Tu elección ha reactivado las corrientes de la sal que corren por tus venas. Cada recuerdo trajo consigo un eco de magia y horror, y la oscuridad siempre devolverá lo que ha perdido. Sin embargo, Clara ya no se dejó llevar por el miedo. No soy la misma que era antes de esta noche. Soy más fuerte, y lo que hemos desenterrado, lo llevaremos hacia la luz. En ese momento, con una fuerza que solo podría venir de su unión, la esencia de la sal en su interior empezó a brillar, iluminando su camino frente a la oscuridad. La figura oscura retrocedió un paso, sorprendida. ¿Qué es esto? Es el poder del amor y el sacrificio compartido, respondió Clara, extendiendo su mano hacia su hermana. La conexión que forjaron en el sacrificio no era solo su dolor, era su fortaleza, su compromiso. La luz que emanaba de ellas comenzó a debilitar a la sombra, que comenzaba a desaparecer entre ruidos lejanos, la oscuridad rechinaba, chillando en agonía. No creas que esto es el final. La sal siempre guardará secretos, y el ciclo no se romperá tan fácilmente. Con su última palabra se desvaneció en la niebla, dejando a las hermanas solas, pero con una certeza nueva, aunque la lucha siempre regresaría, ahora sabían cómo confrontarla. Clara y Sofía se abrazaron, la conexión palpable, el temor de lo desconocido cedía, dando paso a un nuevo amanecer. El pueblo comenzaba a despertar, los rumores y las historias ancestrales aún danzando en el aire. Pero había un cambio, la sal, una vez oscura y amenazadora, era también símbolo de nueva vida. Con el tiempo, aquellos que habitaran el pueblo conocerían su historia, como las hermanas rompieron cadenas antiguas y dieron voz a su verdad, abrazando tanto sus sombras como su luz. ¿Podemos avanzar juntas, hacia la luz? Preguntó Clara, su voz firme como nunca. Sí, respondió Sofía, juntas, siempre. La sal será nuestra guía. La mañana abrazó él. Pueblo con un brillo renovador, y Clara y Sofía comenzaron su camino hacia un futuro donde los secretos ya no pesarían sobre ellos, donde la sal no temería ser vista. Ahora, era su aliado, un reflejo de su amor, un amor que finalmente había ganado la batalla, disolviendo cualquier sombra en el horizonte. El ciclo había cambiado, y aunque el camino aún podría ser difícil, la unión permanecería como su destino. ¡Ey, espera! Si te gustó este final, necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora, eso realmente alimenta el algoritmo y nos ayuda a crear más contenido increíble. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, de verdad me encantaría saber de ti. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conmovedora conclusión. Vamos, no esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.